Mensaje de la palabra de Dios. Hoy tengo un tema para compartir con todos ustedes y es el arrepentimiento. La base bíblica es en San Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El arrepentimiento. Bueno, hay varias definiciones para el arrepentimiento y yo le voy a dar una definición teológica. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor de haber cometido el pecado. El ser humano tiene que sentir en su corazón el dolor de haber pecado. También es entendiendo que el pecado es contra Dios y es contra nuestros semejantes. Entonces, sentir dolor de haber pecado, pedir perdón a Dios. Toda persona que siente la carga del pecado, la culpa del pecado, entonces debe recurrir al Señor para pedir perdón a Dios, sabiendo que Él es el único que puede perdonar los pecados de la humanidad. Entonces, arrepentirse es reconocer que hemos pecado delante de Dios, pedir perdón al Señor y comprometerse con Dios. Parte del arrepentimiento también es el compromiso que se hace con Dios, y el compromiso que se hace con Dios es nunca más volver a pecar. Así que, estimado amigo, le estamos definiendo qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor de haber ofendido a Dios, pedirle perdón, prometerle al Señor nunca más volver a pecar y cumplirlo. Entonces, este es arrepentimiento, una definición teológica. Por eso, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y Él ordena al pecador que abandone sus armas de rebelión, su pecado, su maldad, su inmundicia, la vana manera de vivir que el hombre está, y que busque el reino de Dios. Así que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta a su pecado. Tiene que cambiar de forma de pensar, y eso es exactamente lo que significa arrepentirse: cambiar de forma de vivir, cambiar la forma de andar, la forma de actuar en el pecado y buscar a Dios para obedecerle, para poner en práctica su palabra, para dejarse guiar por el camino del Señor, para someterse a las enseñanzas divinas. Toda persona, todo ser humano que comete pecado y que siente en su corazón el peso del pecado debe buscar a Jesucristo para decirle: Señor, te entrego mi vida, me arrepiento desde hoy, me convierto al Evangelio, me dejo guiar por tus caminos, aceptando su palabra y aceptando su verdad. El arrepentimiento es el resultado entonces de una búsqueda a Dios. Nadie se puede arrepentir sin buscar a Dios. Nadie podrá arrepentirse sin tener conciencia de quién es Dios, sin tener conciencia de cuál es su forma o su manera de vivir, sin tener conciencia de que sus hechos ofenden a Dios y ofenden a la humanidad. Todo aquel que quiera arrepentirse entonces debe comenzar por reconocer su mala manera de vivir y por reconocer la santidad que Dios vive, que Dios tiene, que Dios es santidad sobre todo tiempo y en todo lugar. Dios es un Dios santo, y al reconocer entonces que somos pecadores y que Dios es un Dios santo y que no nos podemos acercar a Él viviendo en pecado y en maldad, es cuando tomamos la determinación de arrepentirnos, de entregarnos al Señor Jesucristo para que Él borre nuestros pecados, para que Él nos perdone, para que Él nos dé vida eterna. Lo que incluye el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces incluye, por lo tanto, arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y en cuanto a lo que Dios se refiere. Y como resultado es apartarse definitivamente del pecado.
Sí, todo ser que se ha arrepentido debe apartarse definitivamente del pecado. Toda persona que se ha arrepentido debe apartarse de la mentira, del odio, de los vicios, de la borrachera, de las maledicencias, debe apartarse del homicidio, debe apartarse entonces de todo lo malo, la brujería, la hechicería. Un hombre arrepentido, una mujer arrepentida se aparta de todo lo malo, sí, Señor, porque tiene un compromiso con Dios, tiene un contacto con Dios permanente en su vida, en su mente, en su corazón. Arrepentirse es apartarse lo malo. Nadie se engañe diciendo, yo me arrepiento hoy y mañana sigo haciendo lo malo y vuelvo y me arrepiento. No, Señor, eso es jugar con la salvación. Eso es jugar con las cosas de Dios. Todo aquel que se arrepiente debe perseverar arrepentido por el resto de sus vidas, por el resto de su existencia. Eso es lo que contiene las Sagradas Escrituras. De manera tal que arrepentimiento es apartarse totalmente del pecado y acercarse al Dios vivo. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida de la persona. Una persona arrepentida ya no es la misma. Una persona arrepentida no debe andar más en los mismos pasos que andaba antes. Mire que el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre en la casa gozan de bienes y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero hágame como uno de tus jornaleros. ¿Ve? El hombre arrepentido toma determinaciones que afectan su vida, su fe, su salvación, su cuerpo, su mente. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. El hombre arrepentido entonces mira su vida afectada en la totalidad de su existencia para bien. Claro que cambia, sí, Señor. Quien no ha cambiado no se ha arrepentido. Quien se ha arrepentido debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire que cuando Juan Bautista estaba predicando el evangelio y bautizando a la gente en el río Jordán, muchos de los religiosos de aquel tiempo venían para hacerse bautizar, pero Juan le responde, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el arrepentimiento trae fruto para vida, fruto para salvación. Todo aquel que se ha arrepentido entonces debe mostrar frutos dignos, y esos frutos son la fe, esos frutos son la obediencia, esos frutos son el sometimiento a Dios y a su palabra, esos frutos son actitudes de una vida santa, de una vida en las manos de Dios, de una vida consagrada al Señor. El arrepentimiento es algo bonito, es algo grande, es algo maravilloso en la vida del cristiano, que cambia su manera de ser, que cambia su manera de vivir, que cambia su manera de hablar, que cambia su manera de actuar. Estimado oyente que me escucha en esta oportunidad, quiero decirte que Dios está ordenando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice que el arrepentimiento compunge el corazón, es decir, que trae tristeza según Dios, producida para arrepentimiento de salvación. Todo aquel que se arrepiente debe vivir una vida humilde, una vida consagrada, una vida de sencillez, una vida que agrada a Dios y al prójimo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El arrepentimiento es confesar nuestros pecados. Alguien puede decir, no, pero es que yo me arrepiento todas las veces, yo me arrepiento todas las noches. Pero bueno, hay que confesar los pecados a Dios, claro, no a los hombres, porque los hombres no pueden perdonar pecados. Los hombres simplemente perdonaremos las ofensas, pero el único que perdona pecados es Dios allá en el cielo. Y desde aquí nosotros los arrepentidos debemos mirar hacia el cielo para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone nuestros pecados y nuestras maldades. Eso es lo que el ser humano necesita. Entonces hay que confesar los pecados a Dios. Hay que decirle al Señor lo que hemos hecho. Hay que decirle al Señor lo que queremos que nos perdone. Y eso se logra a través de una oración íntima de la persona
persona con Dios a través de una oración muy secreta entre usted y Dios, que nadie más se dé cuenta de lo que usted habla con su Dios, sino solamente el pecador y el Dios perdonador. El arrepentimiento, entonces, como dije antes, debe llevar al individuo a renunciar a todo lo malo, a todo lo que se llama pecado y a todo lo que se llama maldad. San Mateo capítulo 3 versículo 8. Entonces la palabra del Señor nos sigue hablando en esta oportunidad acerca del arrepentimiento en Hechos capítulo 17 y el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso es el mandato divino. Eso es el mandato del Señor. El apóstol dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia del hombre. Dios ha pasado por alto el tiempo en que usted le ha ofendido, el tiempo en que usted ha cometido tantos pecados inimaginables que solo usted sabe cuántos son. Pero Dios le perdona y le pasa por alto los tiempos siempre y cuando usted obedezca a la palabra del arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un mandato divino. El arrepentimiento es un mandato que el Señor impuso para los seres humanos, y lo que usted y yo debemos hacer es cumplir con el mandato divino, y así de esta manera entonces entrar en la presencia del Señor y recibir el perdón de nuestros pecados, el perdón por nuestros hechos, el perdón por nuestras maldades, el perdón que tanto desea el alma suya y el alma mía, porque el alma de un pecador gime todos los días, las 24 horas del día gime a causa del sufrimiento del que le hace sufrir por su mala conciencia pecadora. Pero el alma del arrepentido, de aquel que ha pedido perdón, descansa en la paz del Señor y vive agradecida con Dios, porque Dios le ha perdonado todas sus ofensas y le ha prometido librarlo de la condenación y el castigo por causa del pecado. El arrepentimiento entonces es un mandato de Dios. Marcos capítulo 4 y el versículo 5 nos dice la palabra del Señor que el Señor envía a las personas al arrepentimiento para que se vuelvan a Dios, para que no anden vagando más en el pecado y en la maldad, sino que busquen la bendita presencia del Señor. Quiero decirte ya en esta hora que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Nadie se puede arrepentir sin que esto venga de Dios. Muchas personas han intentado arrepentirse, pero como un esfuerzo único, voluntario, o quizás por algo malo que hicieron y quieren entonces remediar esa situación. Pero quiero decirle en esta hora que el arrepentimiento que yo le estoy predicando es para salvación, es para perdón de pecados, es para remediar el problema entre el hombre y Dios. Claro, sí, Señor, es para eso. Entonces dijo el Señor: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret para perdón de pecados, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El arrepentimiento entonces es un regalo de Dios. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 11 versículo 18: de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¡Qué bendición! ¡Qué autoridad tenemos en esta oportunidad! Dios nos ha dado arrepentimiento para vida eterna, para salvación eterna. Esto es el regalo más grande de Dios, la salvación que el hombre puede recibir. Y esto se recibe por fe y para fe. Y esto se recibe para entonces tener el descanso de nuestra alma y para poder recibir la promesa de la vida eterna. Estimado oyente, en esta hora quiero preguntarte: ¿tú te has arrepentido alguna vez? ¿Tú le has pedido perdón al Señor alguna vez de tus pecados? Si no lo has hecho, yo te invito en este momento a que reconozca su pecado, a que le pida perdón al Señor, a que se entregue por completo al Señor Jesucristo,
Recibe este regalo de la salvación y del perdón de los pecados y vive para Dios el resto de tus días, el resto de tu existencia. Dedícalos para vivir para la honra y la gloria del Señor. Así como dijera el hijo pródigo, pues no me haga como uno de sus hijos, pero hágame como uno de sus jornaleros. Pero lo importante es que yo esté bajo su amparo. Eso era lo que pedía él. Nosotros con el arrepentimiento lo que pedimos es llegar a ser hijos de Dios y vivir bajo el amparo del Señor todos los días de nuestra vida para salvación y vida eterna. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.